Café Jurídico, episodio 158. Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo. Hoy jueves 2 de diciembre arrancamos el último mes de este año 2021. De verdad que rápido corre el tiempo. Mi nombre es Juanma Delgado y esto es Café Jurídico, un espacio de divulgación jurídica donde, en el tiempo que dura un café, abordaremos novedades legislativas, interpretaciones de doctrina y jurisprudencia sobre distintas temáticas, aprenderemos a manejar herramientas para la eficacia y la productividad profesional y, en definitiva, nos acercaremos de una forma amena y distendida al sector jurídico. Comenzamos y hoy lo haremos por partida doble porque justo cuando terminemos el podcast daremos comienzo al primer Café Jurídico en vivo, que para esta primera ocasión hemos preparado en Mérida. Ya el martes os contaré qué tal ha ido la cosa, pero en principio hemos completado el aforo, que hay que decir que con esto del avance de la Omicron, la nueva variante del coronavirus, pues como que hemos tenido que reducir el aforo inicialmente previsto. Pedir disculpas a los que os habéis apuntado a última hora y finalmente os hemos avisado de que no sería posible contar con vuestra asistencia. De verdad que queremos que participéis en este tipo de eventos y bueno, ya os adelanto que el próximo será para mediados o finales de enero. Como siempre, os mantendremos puntualmente informados conforme se vaya acercando la fecha. Como cada primero de mes, hoy traemos un programa de análisis y doctrina y jurisprudencia acompañados de nuestra compañera Virginia Martínez Sánchez, que nos trae diversas sentencias muy interesantes, entre otras, una importante del cártel de coches. En un momento vamos a recibirla, pero antes, cursosjurídicos.es, el entorno virtual de aprendizaje creado por y para profesionales del sector jurídico, aportando una visión de 360 grados sobre todos los aspectos relativos al ejercicio de este tipo de profesión, con un enfoque práctico y muy orientado a la adquisición de competencias. Solamente deciros que desde ya está abierto el plazo de matriculación para el curso de asistencia jurídica al detenido en sede policial y judicial, que comenzará en poco más de un mes, concretamente el próximo día 10 de enero. Como ya sabéis, hay plazas limitadas, y en las notas del programa encontraréis un enlace para poder ampliar información y, en caso de que interese, pues realizar la matrícula. Que no la dejéis para mucho más tarde porque hay plazas limitadas, así que queda avisado. Y ahora sí, no me enredo más. Bienvenida Virginia, te dejo que arranques directamente con las sentencias. Buenas tardes, Juanma. Comenzamos este nuevo episodio del podcast con un tema bastante actual, como es el del cártel de los coches, que es como se conoce al intercambio de información confidencial entre distintos fabricantes de coches que, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, se ha estado produciendo entre los años 2006 y 2013 y que el Tribunal Supremo ha ratificado este mes de noviembre. Pues bien, hasta el momento son numerosas las sentencias en las que el Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre cada una de las casas que fabrican coches, pero para abreviar y poder comentar la inclinación del Supremo sobre este tema, os traigo la sentencia en la que trata la posible involucración de Citroën en el cártel de coches. Comienza la sentencia trayendo a colación lo dictaminado por la Audiencia Nacional y dice así: en el expediente administrativo existe numerosa prueba documental relativa a los datos, documentos e información que se intercambiaron los fabricantes de vehículos de motor de las distintas marcas. Sin embargo, ante esa variedad y diversidad, vamos a destacar aquellos documentos que evidencian de forma clara que la información intercambiada reunía las características antes referidas por cuanto afectaban a datos y a información estratégica desagregada y actual, que nos lleva a concluir que se estaba ante una práctica concertada, colusoria, por cuanto se pudo conocer las estrategias comerciales presentes y futuras de las empresas competidoras en sus relaciones con las redes oficiales de concesionarios, lo cual eliminó la incertidumbre entre los competidores al conocer datos de la política comercial propia de cada empresa, como era el número de ventas, rentabilidad, servicios de financiación, precio de las piezas de recambio, etc. Y además, este intercambio permitió acomodar la política comercial de cada fabricante atendiendo a las estrategias de sus competidores en lugar de actuar asumiendo sus propios riesgos en el mercado. Y en este sentido, destacamos la siguiente información que se intercambia a los fabricantes de automóvil y que reúne las características antes aludidas para poder hablar de práctica concertada colusoria. Y bueno,
Enumera todos los tipos de información que se intercambiaron, para terminar aseverando en la Audiencia Nacional que, a la vista de la diferente información intercambiada antes expuesta, podemos concluir que la misma afectaba a numerosos aspectos que son propios de la estrategia comercial de cada empresa fabricante de automóviles, especialmente en lo que se refiere a sus relaciones con sus respectivas redes oficiales, y este intercambio de información permitió un comportamiento concertado entre competidores para la fijación de variables que no solo eran determinantes de su actuación en el mercado, sino que además debían ser adoptadas de forma individualizada, lo cual eliminaba la incertidumbre existente en el mercado al conocer cuál iba a ser la actuación comercial y estrategia de sus competidores, especialmente en relación con la gestión de las redes oficiales de concesionarios de cada una de las marcas implicadas. No podemos negar que es un tema bastante farragoso este. ¿Y qué decidió al respecto el Supremo? El Tribunal Supremo da la razón a la Audiencia Nacional como no podía ser de otra manera. Y como ideas clave que podemos extraer de su sentencia está, por un lado, que la información intercambiada y detallada de la resolución sancionadora comprende una gran cantidad de datos que recaen sobre la rentabilidad y facturación de las redes de concesionarios en total y desglosada por ventas de automóviles nuevos y usados y actividades de postventa, tipo de taller y venta de recambios. B. Márgenes comerciales y políticas de remuneración ofrecida por las marcas a sus redes de concesionarios con influencia en el precio final de venta fijado por estos, con distinción de la retribución fija y la variable a los concesionarios, conceptos incluidos en cada tipología de retribución, sistemas de bonos, financiación de campañas, verificación de objetivos y financiación de vehículos adquiridos por los concesionarios. C. Estructuras, características y organización de las redes de concesionarios y datos sobre políticas de gestión de las redes. D. Condiciones de las políticas y estrategias comerciales actuales y futuras en relación al marketing de postventa. E. Campañas de marketing al cliente final. F. Programas de fidelización de los clientes. G. Políticas adaptadas en relación con el canal de venta externa y mejores prácticas de gestión de sus redes. H. Cifras de ventas mensuales desglosadas por modelos de automóvil. Y que los intercambios consistentes en datos desagregados, datos actuales que se transmiten una vez obtenidos de forma confidencial y secreta, siendo en suma información comercial sensible y apta para reducir la incertidumbre en el proceso de determinación de los precios y en la conducta futura de las competidoras, que afecta gravemente a la independencia con la que cada operador debe actuar en el mercado. Vemos así que gran parte de la información compartida entre las empresas se refiere a la remuneración y márgenes comerciales de las redes de concesionarios que incorporan datos relativos a elementos y variables de los precios con influencia en el precio final de venta. No debe olvidarse que la información no pública referida a los márgenes comerciales con los que se opera sirve para conformar el precio final. Así, el incentivo ligado a la retribución variable integra el precio y se presenta como el elemento competitivo principal entre los concesionarios de automóviles. De modo que el intercambio de información sobre dichos márgenes permite conocer a las empresas el precio final que se puede fijar y los márgenes de maniobra existentes, disminuyendo la competencia en el mercado. En ella también sostuvimos que, aun siendo datos referidos al presente, se trata de una información con proyección futura, pues desvela elementos esenciales del precio que se pueden aplicar en el futuro, lo que implica poner en conocimiento del competidor información que revela no solo la estrategia comercial actual, sino la correspondiente a un futuro cercano, con el resultado objetivo de reducir la incertidumbre del comportamiento en el mercado, lo que permite alcanzar la conclusión, al igual que lo hicimos en la citada sentencia, de que el intercambio de esta información constituye una práctica concertada que puede considerarse una infracción por el objeto, ya que por su propia naturaleza era apta para incidir en el comportamiento de las empresas en el mercado. En fin, el tipo de información intercambiada individualizada, actual, secreta y periódica sobre los elementos relativos a los precios permite conocer las estrategias comerciales mutuas de las marcas y las condiciones de las redes de distribución relevantes para la adopción de las políticas comerciales y apta para disminuir la incertidumbre y facilitar el alineamiento.
El intercambio hizo posible el conocimiento de elementos fundamentales en la definición de la estrategia competitiva de las marcas y permitió un ajuste de su comportamiento en el mercado de forma incompatible con las normas de la competencia. Y finalmente, dice el Tribunal Supremo que todo ello nos lleva a concluir que se valoran los efectos anticompetitivos del acuerdo tras una evaluación objetiva y rigurosa de las condiciones y circunstancias en que se producen las prácticas colusorias. Consta un análisis previo del marco concreto en el que se producen los acuerdos, el contexto económico y jurídico en el que operan las empresas, la naturaleza de los bienes y servicios contemplados, así como la estructura y condiciones reales de funcionamiento del mercado relevante, de producto y geográfico, con exposición de la oferta y la demanda. En la propia resolución sancionadora se incorpora un análisis suficiente elaborado por la Comisión de Mercados y Valores que permite deducir junto a los demás factores considerados el carácter nocivo del intercambio de información entre competidores. El intercambio de información entre competidores implicó un aumento artificial de la transparencia en el mercado al desvelar factores relevantes relativos a los precios y condiciones comerciales que resulta incompatible con la exigencia de autonomía que caracteriza el comportamiento de las empresas en el mercado en un sistema de competencia real. Puede afirmarse que el acuerdo de intercambio de información entre competidoras instauró un sistema de conocimiento mutuo y recíproco de las condiciones comerciales por la finalidad de restringir la competencia, acuerdo que tiene por sí un grado suficiente de nocividad para ser considerado restrictivo por su objeto. En conclusión, el intercambio de información entre competidores implicó un aumento artificial de la transparencia en el mercado al desvelar factores relevantes relativos a los precios y condiciones comerciales que resulta incompatible con la exigencia de autonomía que caracteriza el comportamiento de las empresas en el mercado en un sistema de competencia real. Esto seguro que trae cola, sobre todo por la fecha que se manejan. Efectivamente, Juanma. Yo personalmente tengo bastantes clientes afectados por este club de marca y amigos de estos clientes que también han acudido a mí por este tema y claro, lo más urgente es el plazo de prescripción para reclamar nuestros derechos y, cómo no, la documentación que debemos tener en nuestro poder para poder ejercitar cualquier acción en reclamación de lo que nos corresponde por este intercambio de información que hizo encarecer el precio que pagamos por nuestros coches en la fecha de 2006 a 2013. Efectivamente, resulta muy llamativo este intercambio de información privilegiada y más en la época en la que tuvo lugar, en plena crisis económica que nos afectó a todos tanto. ¿Cuál será la siguiente sentencia, Virginia? Seguiremos con el área laboral y traigo una sentencia que me parece muy interesante porque trata el recurso de casación interpuesta por el letrado de la Administración de la Seguridad Social para la unificación de la doctrina sobre un tema tan tedioso como es si un ciudadano jubilado puede seguir cobrando su pensión al 100% y darse de alta como autónomo societario. Cuéntanos más porque parece que se trata de un tema bastante curioso. Totalmente. El caso es el siguiente. El demandante inicial, nacido en 1950, optó el 5 de enero de 2016 por percibir la pensión de jubilación en lugar de la incapacidad permanente total que tenía reconocida con cargo al RETA por ser aquella más beneficiosa. El 9 de noviembre de 2017, el actor le comunicó al Instituto Nacional de la Seguridad Social el inicio de actividad laboral por cuenta propia y solicitó acogerse a la jubilación activa por tener contratado al menos un trabajador por cuenta ajena. La entidad gestora denegó la solicitud al comprobar que el solicitante no tenía contratado trabajador alguno. El 13 de julio de 2004, el actor y su esposa habían constituido una sociedad limitada en la que aquel era titular de 560 acciones y su esposa de 5, ostentando el primero el cargo de administrador único de la sociedad. Durante el periodo del 1 de enero de 2017 al 16 de noviembre de 2018, la compañía tuvo contratados a 6 trabajadores. Impugnada judicialmente la resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social en la instancia, se estimó la demanda declarando el derecho del actor a percibir la pensión de jubilación activa en cuantía del 100% de la base reguladora mensual. La sentencia de recurrida ha confirmado ese pronunciamiento examinando primeramente el preámbulo del Real Decreto Ley 5/2013 de 15 de marzo
que introdujo la modalidad de jubilación activa y cuya regulación se incorporó a la Ley General de la Seguridad Social de 2015, concretamente el artículo 214. La sentencia se refiere también a la Ley 6/17, que modificó los apartados 2 y 5 del artículo 214 de la antes mencionada Ley General de la Seguridad Social, a través de su disposición final quinta, introduciendo por una parte un nuevo párrafo en el punto 2. No obstante, si la actividad se realiza por cuenta propia y se acredita tener contratado al menos a un trabajador por cuenta ajena, la cuantía de la pensión compatible con el trabajo alcanzará al 100%. Y el apartado 5 pasó a tener la siguiente redacción. Finalizada la relación laboral por cuenta ajena, se establecerá el percibo íntegro de la pensión de jubilación. Igual restablecimiento se producirá en el caso de cese de la actividad por cuenta propia cuando no se dieran las circunstancias señaladas en el párrafo segundo del apartado 2. Al mismo tiempo, se añadió una disposición final a la Ley General de la Seguridad Social titulada Ampliación del régimen de compatibilidad entre la pensión de jubilación y el trabajo por cuenta ajena, disponiendo que, con posterioridad y dentro del ámbito del diálogo social y de los acuerdos en el seno del Pacto de Toledo, se procederá a aplicar al resto de la actividad por cuenta propia y al trabajo por cuenta ajena el mismo régimen de compatibilidad establecido entre la pensión de jubilación contributiva y la realización de trabajos regulados en el párrafo segundo del apartado 2 del artículo 214 de la presente ley. Seguidamente, la sentencia de recurrida interpreta el artículo 214 en su sentido literal y destaca que se refiere únicamente a realizar un trabajo por cuenta propia, requisito que cumple tanto los sujetos incluidos en el ámbito del artículo 1.1 de la Ley 20/27 como los comprendidos en el artículo 1.2c de la misma ley, sin establecerse restricción alguna de que el contrato de un trabajador por cuenta ajena haya de formalizarse por la persona física jubilada como empresario individual, ni efectuarse los casos en que el trabajador por cuenta ajena se presta para la sociedad mediante la cual el autónomo jubilado continúa desempeñando su actividad por cuenta propia. Y donde la ley no distingue, no debe hacerlo el intérprete. A la misma conclusión se llega, según la sentencia, atendiendo a la finalidad de la norma, que es incentivar el envejecimiento activo de los trabajadores por cuenta propia mediante la compatibilidad total de la pensión de jubilación por su actividad por cuenta propia. La letrada del Instituto Nacional de la Seguridad Social ha elegido como sentencia de contraste la del Tribunal Superior de Justicia de Asturias 2974/2018 de 26 de diciembre, en la que consta lo siguiente. El demandante, afiliado al RETA, solicitó la pensión de jubilación activa el 30 de octubre de 2017, alegando que él y su mujer estaban encuadrados en dicho régimen y tenían 3 trabajadores por cuenta ajena. Desestimada inicialmente la petición porque la entidad contratante era la sociedad del actor, luego el Instituto Nacional de la Seguridad Social reconoció la pensión en un porcentaje al 50% de la base reguladora. El demandante era el administrador único de la sociedad. En la instancia se reconoció la pensión en cuantía del 100% de la base reguladora en atención a que el artículo 214.2 de la Ley General de la Seguridad Social no excluye a los trabajadores encuadrados en el RETA conforme al artículo 305.2b de la misma ley, estando solo excluidos los trabajadores que desempeñen un alto cargo en el sector público. Pero la sentencia de contraste revoca ese pronunciamiento afirmando que la posibilidad de cobrar el 100% de pensión solo está prevista para el trabajador autónomo, persona física, porque son diferentes el trabajo por cuenta propia y el trabajo autónomo. Y aunque todo trabajo por cuenta propia sea autónomo, hay trabajos autónomos que pueden ser por cuenta ajena, como se deduce del artículo 305.1 y 2b de la Ley General de la Seguridad Social. Es decir, el requisito exigido solo puede ser acreditado por el pensionista de jubilación que, actuando como persona física, haya quedado excluido en el campo de aplicación del régimen especial de trabajadores autónomos, en virtud del apartado primero del artículo 305 de la Ley General de la Seguridad Social. La sentencia recurrida refuerza su conclusión con el cambio de criterio adoptado por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de 25 de julio de 2018, estableciendo que el contrato por cuenta ajena que debe formalizar el autónomo para obtener el 100% de la pensión de jubilación
compatible con la actividad por cuenta propia, debe enmarcarse en la actividad por la que se dio de alta en el RETA. Y en segundo lugar, el precepto no se aplicará a los pensionistas de jubilación incluidos en el RETA por su condición de consejero, administrador, socio o comunero de sociedades al no tener la condición de empresario. ¿Y en qué sentido se pronunció el alto tribunal? Pues en este caso, el Tribunal Supremo, después de traer a colación toda la legislación que se debe aplicar, dice que el autónomo clásico, al trabajar por cuenta propia, asume con su patrimonio personal todas las deudas de su negocio, incluidos salarios y cotizaciones de la Seguridad Social, respondiendo con sus bienes presentes y futuros. De este modo, la prolongación de su vida activa con la correspondiente compatibilidad del 100% de su pensión de jubilación comporta asumir un riesgo empresarial que, al contratar o mantener al menos a un trabajador, justifica plenamente dicha compatibilidad, puesto que equilibra el gasto del 100% de la pensión de jubilación con la creación o el mantenimiento de un contrato por lo menos. No sucede lo mismo con el consejero o administrador de una sociedad de capital, aunque la controle efectivamente, puesto que se beneficia de la limitación de la responsabilidad societaria, que en principio no afecta a su patrimonio personal y no responde de los salarios y cotizaciones a la seguridad social de los empleados de la sociedad, ya que no ostenta la condición de empresario de los mismos, por cuanto dicho papel corresponde a la propia sociedad de capital. Consiguientemente, acreditado que el señor Elías, que es aquí el demandante, ejerce funciones de administrador único de la sociedad mercantil citada más arriba, desempeñando funciones de dirección y gerencia para ella de manera habitual, personal y directa, debemos concluir que dichas funciones se ejercen para la sociedad, que es quien recibe los frutos y asume los riesgos de sus negocios y no por cuenta propia, aunque controle societariamente a dicha sociedad, puesto que dicho control no desactiva la personalidad jurídica de la misma, claramente diferenciada de la del citado señor. No cabe, por tanto, actuar bajo el amparo de una sociedad mercantil con personalidad jurídica propia para lo que es favorable. La limitación legal de responsabilidad para los socios o partícipes, artículo 1 de la Ley de Sociedades de Capital, y soslayarlo para lo que pueda ser desfavorable. Continúa el Supremo aseverando que la Sala no comparte los criterios de la sentencia recurrida, por cuanto su admisión supondría la ruptura de la conexión entre la jubilación activa del beneficiario y los contratos de trabajo, ya que si el empleador es una persona física, podrá compatibilizar el 100% de su pensión con sus actividades por cuenta propia, siempre que tengan contratados a uno o más trabajadores. Por el contrario, si el empleador es una persona jurídica, la jubilación de su administrador o consejero no afecta directamente a los contratos, porque el empleador no es el jubilado. Es más, de admitirse la tesis de la sentencia recurrida, podría suceder que se jubilasen varios socios y administradores sociales de una mercantil que tiene un único trabajador, por ejemplo, 3 administradores solidarios que son titulares de la tercera parte del capital social cada uno, lo que conduciría a reconocerles a todos ellos sendas pensiones con compatibilidad plena, las cuales traerían causa de un único contrato de trabajo suscrito por una persona distinta, la sociedad, lo que iría en contra del tenor literal de la norma. Queremos resaltar en todo caso que la compatibilidad plena de la pensión de jubilación en la cuantía del 100% con la actividad por cuenta propia constituye una excepción a la regla general de incompatibilidad del disfrute de la pensión de jubilación con el contrato del pensionista, lo que impide que pueda interpretarse extensivamente. Por lo demás, es revelador lo dispuesto en la disposición final sexta de la Ley General de la Seguridad Social, reproducida más arriba, de la que se deduce que de lege data existe actividad por cuenta propia a la que no se aplica la compatibilidad plena del 100% de la pensión de jubilación, quedando pendiente su regulación legal. Nuestra conclusión no contradice la norma internacional citada más arriba ni las recomendaciones del Pacto de Toledo, puesto que el objetivo perseguido es promover la prolongación de la vida activa e incentivar la jubilación activa, no puede disociarse de la normativa que regula el acceso a la compatibilización del 100% de la pensión de jubilación prevista exclusivamente para actividades por cuenta propia que aseguren el mantenimiento o la creación de empleo en los términos ya expuestos. Entiendo que finalmente da la razón al INS, ¿no?
La cosa se queda en tablas, ya que el Supremo estima parcialmente el recurso de casación y casa y anula la sentencia recurrida, revoca en lo que afecta a la petición principal de la demandada, absolviendo a la entidad gestora de dicho pedimento, no así de la petición subsidiaria de la demanda, que estima, declarando el derecho del demandante a compatibilizar el 50% de su pensión de jubilación con su actividad como autónomo societario, y condena a la entidad gestora a estar y pasar por dicha declaración en todos los efectos legales oportunos, y no se pronuncia en costes. Sin duda un caso muy llamativo y a tener en cuenta a la hora de la jubilación. ¿Qué viene a continuación? Seguimos con el área de lo militar y ha decretado de curiosidad la sentencia número 90/2021 de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo de fecha de 7 de octubre, que trata el recurso interpuesto por un sargento de la Guardia Civil contra la resolución que le imponía la sanción de pérdida de 5 días de haberes con suspensión de funciones como autor de una falta grave consistente en cualquier reclamación, petición o manifestación contrarias a la disciplina debida en la prestación del servicio o basadas en aseveraciones falsas, en su modalidad de cualquier manifestación contraria a la disciplina debida en la prestación del servicio o basadas en aseveraciones falsas, prevista en el apartado 21 del artículo 8 de la Ley Orgánica 2/2007 de 22 de octubre del régimen disciplinario de la Guardia Civil. En síntesis, lo que ocurrió fue lo siguiente. El sargento con destino en el Grupo de Reserva y Seguridad solicitó asistir a un curso que impartía la Guardia Nacional Republicana de Portugal. Por ello, fue designado para asistir al mismo por el director general del cuerpo en fecha 24 de agosto de 2018. Incorporado al curso el sargento, con fecha 4 de septiembre de 2018, dirigió al mando de la Guardia Nacional Republicana una instancia solicitando la baja del referido curso, manifestando que no se ajustaba a la información que sobre el mismo había recibido en su unidad por tratarse de un curso de capacitación para optar a una plaza vacante en unidades territoriales similares a lo que en España son las unidades de seguridad ciudadana de comandante, que dista en mucho de la doctrina nuestra de control de masas y que de ningún modo se justifica la formación del cuadro de mando, dado que estas unidades trabajan con equipos de 10 componentes, en tanto que en el GRS se dirige un mínimo de 18 componentes. A ello añadiría que su participación en dicho curso es en calidad de alumno y no de asistente, ayudante o auxiliador, como se le había informado. La instancia fue cursada el mismo día mediante correo electrónico por la Consejería de Interior de la Embajada de España en Lisboa a la Secretaria de Cooperación Internacional de la Dirección General de la Guardia Civil, que con fecha 13 del mismo mes, es decir, de septiembre, contestó por la misma vía comunicando que la Jefatura de Unidades Especiales y de Reserva y de Mando de Operaciones consideraban improcedente la baja del demandante en el curso, por lo que el sargento realizó el mismo en su totalidad y lo finalizó con notable aprovechamiento. Una vez solicitada la baja con fecha 6 de septiembre de 2018, mantuvo una conversación por medio de la aplicación telefónica WhatsApp con el capitán jefe de la compañía de su destino en el GRS, en la que el oficial le informó de que su solicitud de baja iba a ser informada negativamente. A ello contestó el recurrente, es decir, el sargento, que entendía que la agrupación de reserva y seguridad se había equivocado enviándole a un curso distinto al que había publicado la GNR, añadiendo que no contentos con eso me coaccionan a hacer dicho curso, respondiendo el capitán que la ARS te ha enviado a un curso que pediste voluntario, a ti no te están coaccionando nada. Tras ello, en el mensaje siguiente el sargento manifestó que yo pedí voluntario un curso cuyos objetivos y finalidades no son los que publicó la ARS, por lo cual me han engañado, solo tiene de cierto la denominación del curso, 30 cursos de intervención rápida. Y en el momento que informan en el sentido negativo, haciéndole permanecer contra su voluntad, vulnerando un derecho que tengo, renuncia voluntaria, a mi entender, más que motivada imponiéndome a realizar algo contra mi voluntad, a eso se le denomina coacción. Pues bien, la controversia se centra principalmente en el derecho al secreto en las comunicaciones y a la posible vulneración de la presunción de inocencia en base a la falta de validez de la prueba documental de que ha dispuesto la sala sentenciadora. La transcripción de los mensajes de WhatsApp que, a tenor del facto sentencial,
La hora recurrente remitió el 6 de septiembre de 2018 al capitán X, jefe de la compañía de Surestream. Bueno, ya os adelanto que una de las dos alegaciones que he anunciado antes prospera, ya que el Tribunal Supremo dice en relación con la garantía del secreto de las comunicaciones, en especial postales, telegráficas y telefónicas, que proclama el apartado 3 del artículo 18 de la Constitución, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional en su sentencia 114/1984, tras poner de relieve que, sea cual sea el ámbito objetivo del concepto de comunicación, la norma constitucional se dirige inequívocamente al garantizar su impenetrabilidad por terceros, públicos o privados. El derecho posee eficacia erga omnes, ajenos a la comunicación misma. La presencia de un elemento ajeno a aquellos entre los que media el proceso de comunicación es indispensable para configurar el ilícito constitucional aquí perfilado. Concreta que no hay secreto para aquel a quien la comunicación se dirige. No implica contravención de lo dispuesto en el artículo 18.3 de la Constitución la retención por cualquier medio del contenido del mensaje. Dicha retención, la grabación en el caso de autos, podrá ser en muchos casos el presupuesto fáctico para la comunicación a terceros, pero ni aun considerando el problema desde este punto de vista puede apreciarse la conducta del interlocutor como preparatoria del ilícito constitucional, que es el quebrantamiento del secreto de las comunicaciones. Ocurre, en efecto, que el concepto de secreto en el artículo 18.3 tiene un carácter formal, en el sentido de que se predica de lo comunicado, sea cual sea su contenido, y pertenezca o no el objeto de la comunicación misma al ámbito de lo personal, lo íntimo o lo reservado. Esta condición formal del secreto de las comunicaciones ilumina sobre la identidad del sujeto genérico sobre el que pesa el deber impuesto por la norma constitucional, y es que tal imposición absoluta e indiferenciada del secreto no puede valer siempre y en todo caso para las comunicantes, de modo que pudieran considerarse actos previos a su contravención, previos al quebrantamiento de dicho secreto, los encaminados a la retención del mensaje. Sobre los comunicantes no pesa tal deber, sino en todo caso, y ya en virtud de la norma distinta de la recogida en el artículo 18.3 de la Constitución, un posible deber de reserva que de existir tendría un contenido estrictamente material, en razón del cual fuese el contenido mismo de lo comunicado, un deber que deriva así del derecho a la intimidad reconocido en el artículo 18.1 de la norma fundamental. Para concluir, que quien entrega a otro la carta recibida o quien emplea durante su conversación telefónica un apartado amplificador de la voz que permite captar aquellas conversaciones a otras personas presentes no está violando el secreto de las comunicaciones, sin perjuicio de que estas mismas conductas, en el caso de lo aquí transmitido a otros, entrase en la esfera íntima del interlocutor, pudiesen constituir atentados al derecho garantizado en el artículo 18.1 de la Constitución. Otro tanto cabe decir en el presente caso respecto de la grabación por uno de los interlocutores de la conversación telefónica. Este acto no conculca secreto alguno impuesto en el artículo 18.3 y tan solo acaso podría concebirse como conducta preparatoria para la ulterior difusión de lo grabado. Por lo que a esta última dimensión del comportamiento considerado se refiere, es también claro que la contravención constitucional solo podría entenderse materializada por el hecho mismo de la difusión. Quien graba una conversación de otros atenta independientemente de toda otra consideración al derecho reconocido en el artículo 18.3 de la Constitución. Por el contrario, quien graba una conversación con otro no incurre por este solo hecho en conducta contraria al precepto constitucional citado. Si se impusiera un genérico deber de secreto a cada uno de los interlocutores o de los corresponsables ex artículo 18.3, se terminaría vaciando de sentido, en buena parte de su alcance normativo, a la protección de la esfera íntima personal ex artículo 18.1, garantía esta que, a contrario, no universaliza el deber de secreto, permitiendo reconocerlo solo al objeto de preservar dicha intimidad. Los resultados prácticos a que podría llevar tal imposición indiscriminada de una obligación de silencio al interlocutor son, como se comprende, del todo irrazonables y contradictorios, en definitiva con la misma posibilidad
de los preceptos de libre comunicación humana. Muy interesante este correlativo en el que el Tribunal Supremo descarta que se haya vulnerado el derecho al secreto en las comunicaciones. ¿Qué sucede con la segunda alegación de vulneración de la presunción de inocencia por no acreditar fehacientemente la identidad de esos WhatsApp? Cuéntanos, Virginia. Pues a propósito de esta alegación, el Tribunal Supremo trae a colación infinidad de sus sentencias y numerosas jurisprudencias del Tribunal Constitucional para acabar aplicándola al caso de Autos y aseverando que, en el caso que nos ocupa, procede a analizar si ha existido un mínimo de actividad probatoria válida, cuya existencia la representación procesal del recurrente pone en cuestión en esta primera de las alegaciones en que articula su impugnación. Pues, como hemos adelantado, lo que discute la parte en esta alegación que examinamos no es sino la validez de la prueba de cargo de que ha dispuesto la sala sentenciadora y en la que apoya el relato probatorio, prueba que considera ilícitamente obtenida, consistente en los WhatsApp que presuntamente el sargento remitió al capitán, prueba que, según asevera la parte que recurre, fue obtenida con vulneración de los derechos fundamentales, lo que impide su valoración, entendiendo a tal efecto, en primer lugar, que la Administración sancionadora no ha aportado al procedimiento cotejo por parte del secretario del expediente disciplinario que certifique la autenticidad de los mensajes, en concreto, que dentro del chat o conversación se acreditare que el teléfono remitente era el recurrente y el receptor el del oficial que aportó los mismos. Ni se certificó que el terminal móvil al que se remitieran perteneciera al oficial o, en su defecto, que fuera mostrado físicamente al secretario del procedimiento administrativo, lo que lleva a dicha representación procesal a concluir que no se ha garantizado la cadena de custodia de los mensajes, su autenticidad y ni tan siquiera la identidad de las personas que supuestamente emitieron y recibieron los mensajes, alegando que no figura ni la imagen del perfil del WhatsApp del recurrente, no reuniendo la prueba de mérito los requisitos exigidos por la jurisprudencia para poder ser considerada válida. Vuelve el Tribunal Supremo a enumerar numerosas sentencias para acabar concluyendo que esta prueba documental consistente en el volcado de pantalla o pantallazo de una conversación mantenida por WhatsApp que obra en X folios y que resulta ser, como el Tribunal Actuó expresamente señala, la única y esencial prueba de cargo en redactor de la cual pivota el convencimiento de dicho órgano judicial acerca de la realidad de los hechos que declara probados y, en definitiva, para tener por enervado el derecho fundamental a la presunción de inocencia que amparaba y ampara a la hora recurrente, según manifiesta dicha sala de instancia en la sentencia que se impugna. No reúne las condiciones de validez en su obtención y de regularidad en su práctica precisas para ser tenida por válida prueba de cargo susceptible de destruir el derecho fundamental a la presunción de inocencia del recurrente. Por todo ello, el Tribunal Supremo finalmente estima el recurso de casación contencioso disciplinario militar ordinario. Siempre llamativo el derecho militar. Virginia, si te parece, lo vamos a dejar ya por aquí, que te recuerdo que hoy tengo sesión doble. Pues nada, eso ha sido todo por hoy y nos vemos en el siguiente Café Jurídico. Claro que sí, pero antes de marcharnos, recordar que de nuestra página web cafejurídico.es es posible escribirnos y acceder a todos los programas que hemos emitido hasta la fecha. Igualmente, también es posible escribirnos y escucharnos desde las principales plataformas del sector. Ya sabéis, iTunes, iVoox, Spotify, Spreaker, Google Podcast, Deezer, Amazon Music, YouTube y así hasta más de 35. En cualquier caso, nos escuche desde donde nos escuches, suscríbete, emitimos programa los martes y jueves a las 4:30 de la tarde. Como siempre, muchas gracias por estar ahí, nos vemos el próximo martes donde, un día más, acompañados de un café, nos acercaremos de una forma amena y distendida a las novedades y cuestiones del sector jurídico. Entre tanto, cuídate mucho y adiós.